¿Alguna vez sentiste que algo invisible estaba bloqueando tu vida? Como si, por más que lo intentaras, siempre hubiera una fuerza contraria actuando en tu hogar, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu paz interior. Tal vez heredaste dolores que no te pertenecen. Tal vez tu familia está repitiendo ciclos que parecen no tener fin. Peleas que surgen de la nada. Puertas que se cierran sin explicación. Tristezas profundas, sin motivo aparente. Y aquí viene una verdad espiritual de la que pocos hablan. No todo es emocional. Algunas batallas son espirituales. Pero existe una llave, un salmo, una oración que atraviesa generaciones y que, cuando se hace con fe y entendimiento, tiene el poder de romper maldiciones, destruir cadenas invisibles y liberar tu hogar de toda prisión espiritual. Billy Graham decía que la palabra de Dios es un arma viva, y ese salmo específico que conocerás ahora ya ha liberado hogares, sanado familias y traído luz donde solo había oscuridad. Pero atención, no basta con repetirlo. Es necesario comprender lo que activa en el mundo espiritual. Prepara el corazón, porque hoy vas a descubrir el salmo más poderoso contra maldiciones y prisiones espirituales familiares. El silencio que nadie percibe dentro de muchos hogares. Existe un tipo de dolor del que nadie habla. No grita, no sangra, no aparece en exámenes médicos, pero corroe. Es ese cansancio inexplicable que ronda el ambiente, los conflictos que surgen de la nada, los resentimientos que parecen no morir jamás. Es un clima pesado que invade la sala, el dormitorio, la cocina, un vacío espiritual que, incluso en medio de bendiciones aparentes, convierte los días en cargas. ¿Lo has sentido? ¿Has notado que, incluso intentando todo, ciertos problemas vuelven una y otra vez? Disputas que se repiten, enfermedades que se transmiten de generación en generación, frialdad entre familiares que, en teoría, se aman, distancias que se instalan entre padres e hijos, esposos, hermanos que ya no se hablan. Y lo más aterrador, a nadie sabe exactamente por qué. Tal vez creciste en un hogar así. Tal vez estás intentando construir una nueva historia, pero algo te arrastra hacia atrás. Es como una cadena invisible que retiene a tu familia en ciclos de dolor, sufrimiento, adicciones o pérdidas. Y en ese momento, muchos se preguntan, ¿será solo mala suerte? ¿O habrá algo más profundo sucediendo? Billy Graham, uno de los mayores evangelistas de la historia, solía decir que muchas familias viven prisioneras espiritualmente sin saberlo, porque el enemigo actúa donde hay silencio, ignorancia y acomodación. Y es ahí donde surgen las llamadas prisiones espirituales, familiares, realidades invisibles que influyen en comportamientos, decisiones y destinos. No se trata de superstición, sino de una verdad espiritual seria, que la Biblia reconoce y combate con armas espirituales. La buena noticia es que existe una salida. Existe una oración que rompe cadenas, un salmo que no solo consuela, sino que libera. Un passage Q, cuando se comprende y se vive con fe, se transforma en escudo, espada y sanidad para todo un hogar. Y de eso vamos a hablar en este video. No estamos aquí solo para reflexionar, estamos aquí para romper, porque tú puedes ser el eslabón que rompe esa cadena de dolor. Puedes ser el inicio de una nueva línea sana, libre y protegida por la presencia de Dios a maldiciones familiares, herencias espirituales invisibles a veces. Lo que heredamos no está en un testamento. Está en lo invisible. Existen herencias que no vienen en forma de propiedades, joyas o bienes, sino en patrones que se repiten, generación tras generación. Y lo más aterrador, al principio nadie lo nota. Solo más tarde empezamos a ver la repetición.
sufren el mismo abandono que los padres, matrimonios que terminan como los de los abuelos, hermanos que se alejan sin explicación, como sucedió con los tíos, una línea invisible de dolor uniendo nombres, fechas y historias. La Biblia habla de esto. En Éxodo 20:5, Dios advierte sobre las consecuencias de los pecados que pueden extenderse hasta la tercera y cuarta generación. Esto no significa que estemos condenados por los errores de nuestros antepasados, sino que existen realidades espirituales que se perpetúan si no se enfrentan. Y es ahí donde el enemigo actúa en el silencio, en la repetición automática. En él siempre fue así. En estas maldiciones espirituales familiares no son fantasía, son prisiones sutiles, una secuencia de fracasos financieros, enfermedades emocionales, adicciones, traiciones, abandono, infertilidad, depresión profunda, crisis que surgen de la nada. El ciclo se instala y el hogar, que debería ser un refugio, se convierte en un campo de batalla espiritual. Y lo peor, cuando no hay discernimiento espiritual, intentamos combatir estas cadenas con soluciones humanas a psicólogos, discusiones, distanciamiento, medicamentos. Todo puede ayudar, sí, pero si la raíz es espiritual, el único remedio verdadero también debe serlo. Billy Graham decía que el mal se fortalece en la oscuridad. Lo que no se nombra, confiesa ni enfrenta, continúa operando. Por eso, necesitamos abrir los ojos espirituales, dejar de normalizar lo que nos enferma y comenzar a preguntar, ¿de dónde viene este patrón? ¿Esto realmente proviene de Dios? Porque solo cuando reconocemos la existencia de una maldición, podemos iniciar el camino hacia la liberación. Y ese camino comienza con un paso simple, poderoso, la palabra de Dios. Hay un salmo específico que muchos estudiosos y pastores reconocen como un arma de guerra espiritual. Un salmo que desarma al enemigo y rompe toda cadena invisible que aflige a los hogares por décadas. Y de eso seguiremos hablando, porque no estás solo ni tu familia no está condenada. La liberación puede comenzar contigo en el Salmo 35, en un clamor por protección, justicia y liberación espiritual. El Salmo 35 no es una oración común, es un grito del alma de quien ya ha sido herido injustamente, de quien vio al mal levantarse sin razón, de quien sintió en carne propia el dolor de ver a personas queridas darle la espalda, y sobre todo, de quien comprendió que luchar solo es en vano. Es en este contexto que David, el salmista, se lanza delante de Dios, pidiendo que el propio Señor entre en batalla en su lugar. Este salmo es un verdadero manifiesto de protección espiritual. En él, David no solo pide que Dios lo defienda, suplica que Dios luche por él el combate. Señor, contra los que me atacan, lucha contra los que me combaten. Salmo 35:1. ¿Y qué tiene que ver esto contigo y con tu familia? Judo Pork. Quizás tú también estés enfrentando injusticias silenciosas, palabras que duelen, calumnias, miradas frías, distanciamientos inexplicables dentro del hogar, y por más que lo intentes, parece que no hay forma de arreglarlo por tu cuenta. Es ahí donde el Salmo 35 actúa como un escudo invisible, una masa de guerra espiritual. Cuando oras estas palabras con fe, estás llamando al propio Dios para que tome el control de la situación. Estás diciendo: Señor, yo ya no puedo, pero tú sí puedes. Además, el Salmo clama por el desenmascaramiento del enemigo. David pide que las trampas preparadas para él se vuelvan contra quienes las crearon, sean como el tamo que se lleva el viento, y que el ángel del Señor los haga huir. Salmo 35:5. Caigan en la fosa que cavaron, queden atrapados en la trampa que prepararon. Salmo 35:8. Esto
no es un deseo de venganza, es un clamor por justicia divina, es el reconocimiento de que el mal existe, pero que no es más fuerte que el Dios que habita en nosotros. Y cuando esta oración se hace con sinceridad, provoca movimiento. En el cielo, derriba fortalezas, rompe maldiciones familiares que muchas veces se arrastran por generaciones. Muchos dan testimonio de que, después de orar el Salmo 35 todos los días por sus hogares, comenzaron a ver transformaciones en hijos, que volvieron a tener paz, discusiones que cesaron, enfermedades que desaparecieron, puertas que se abrieron. No es magia, es fe. Why, la fe, declarada en forma de palabra, es como fuego espiritual sobre todo lo que está en tinieblas. Usa el Salmo 35 como tu clamor de guerra. Ora por tu hogar, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu familia. Y recuerda, quien se arrodilla con fe para orar, se levanta con autoridad para vencer en sí. Has llegado hasta aquí. Escribe el número 4 y dale like a este video. Así sabré que lo viste completo. Y si aún no te has suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas y actives la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido útil e inspirador para ti. ¿Cómo orar el Salmo 35? Para proteger a tu familia y liberar tu hogar. Orar el Salmo 35. No es simplemente repetir palabras antiguas de la Biblia. Es librar una batalla espiritual con armas invisibles, pero poderosas. Cuando te posicionas espiritualmente y declaras estas palabras en voz alta, con fe y entendimiento, estás activando un clamor por justicia, protección y liberación en tu casa. Y lo más importante, estás invitando al propio Dios a intervenir donde tus fuerzas ya no llegan. En el Ish, un horario sagrado, establece un momento del día para esta oración. Puede ser por la mañana, antes de que la casa despierte, o por la noche, cuando todo se calma. Lo importante es que sea un momento de entrega total. Sin distracciones ni prisas, prepara un lugar especial. No necesitas un altar ni un espacio sofisticado. Un rincón tranquilo donde puedas arrodillarte o concentrarte es suficiente. Lleva contigo una Biblia abierta en el Salmo 35 y, si lo deseas, una foto de tu familia u objetos que representen tu hogar. Comienza con gratitud y arrepentimiento antes de clamar. Agradece a Dios por tu vida, por tu casa y por los cuidados invisibles. Luego, pide perdón. Limpiar el corazón antes de orar abre el canal con el cielo. Dios resiste al orgulloso, pero se acerca al quebrantado en Li. El Salmo 35. En voz alta, no lo susurres. Declara cada versículo con convicción, como quien realmente cree que el cielo está escuchando. Algunas frases son verdaderos decretos espirituales. Ejemplo: son como polvo llevado por el viento, y el ángel del Señor los haga huir. Repite las que más toquen tu corazón. Personaliza la oración. Donde David habla de enemigos, puedes visualizar lo que ha estado afectando tu hogar en peleas, enfermedades, confusiones, vicios, separaciones. Ora por los nombres. Después de leer el Salmo, clama por el nombre de cada miembro de tu familia. Presenta a cada uno delante de Dios. Pide liberación, transformación, sanidad emocional, salvación. Declara que tu casa pertenece al Señor y que ninguna maldición ni influencia maligna tendrá autoridad sobre ella. Termina con alabanza. La última parte del Salmo 35 es una promesa de alabanza. Y mi lengua proclamará tu justicia y tu alabanza todo el día. Cantan, agradece como si la victoria ya fuera una realidad. Alabar en medio de la batalla espiritual es el sello de la fe que agrada a Dios. ¿Qué tipo de maldiciones combate este salmo? El Salmo 35 no es una oración cualquiera. Es un clamor de auxilio contra las injusticias, los ataques ocultos y las persecuciones silenciosas.
Es como una espada espiritual empuñada por quien ya no puede seguir sufriendo en silencio. Cuando David escribió este salmo, estaba siendo atacado por personas cercanas, traicionado por aquellos a quienes había ayudado, y se sentía rodeado por fuerzas que deseaban su caída sin razón aparente. De la misma forma, este salmo es extremadamente eficaz contra varios tipos de maldiciones espirituales que afectan a familias enteras y pasan desapercibidas. Mira los principales tipos que combate. Maldiciones de división familiar. Cuando hay desunión persistente entre padres e hijos, hermanos que no se hablan, matrimonios que viven en constante conflicto en ciclos de enfermedades inexplicables, dolencias que se repiten en la familia sin causa médica clara, como si existiera una carga hereditaria espiritual, fracasos financieros recurrentes, negocios que no prosperan, pérdidas constantes, puertas que se cierran sin explicación lógica, ambientes con carga espiritual pesada, hogares donde reina el desánimo, la tristeza constante, la opresión invisible, ataques y calumnias, envidia y falsedad, personas que, sin razón aparente, se levantan contra ti, esparcen mentiras, dicen tu malherencias espirituales de vicios, traiciones y abandono, patrones que se repiten de generación en generación, incluso cuando nadie los menciona. Anuncia el Salmo 35 como tu clamor de guerra. Ora por tu casa, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu hogar. Y recuerda, quien se arrodilla con fe para orar, se levanta con autoridad para vencer. Si llegaste hasta aquí, escribe el número 44 en los comentarios y dale like a este video. Así sabré que lo viste completo. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora y activar la campanita para no perderte ningún mensaje. Tu apoyo nos permite seguir produciendo contenido útil e inspirador para ti. Vamos a continuar. ¿Cómo orar el Salmo 35 para proteger a tu familia y liberar tu hogar? Orar. El Salmo 35 no es simplemente repetir palabras antiguas de la Biblia. Es librar una batalla espiritual con armas invisibles, pero poderosas. Cuando te posicionas espiritualmente y declaras estas palabras en voz alta, con fe y entendimiento, estás activando un clamor por justicia, protección y liberación en tu hogar. Y lo más importante, estás invitando al propio Dios a intervenir donde tus fuerzas ya no alcanzan. Pero, ¿cómo hacerlo de forma eficaz? ¿Cómo transformar este salmo en un acto vivo de fe y protección familiar? 1. Elige un horario sagrado. Establece un momento del día para esta oración. Puede ser por la mañana, antes de que la casa despierte, o por la noche cuando tu duce calm. Lo importante es que sea un momento de entrega total, sin distracciones ni prisas. 2. Separa un lugar. No necesitas un altar ni un espacio sofisticado. Un rincón tranquilo donde puedas arrodillarte o concentrarte es suficiente. Lleva contigo una Biblia abierta en el Salmo 35 y, si deseas, una foto de tu familia o algún objeto que represente tu hogar. 3. Comienza con gratitud y arrepentimiento antes de clamar. Agradece a Dios por tu vida, por tu casa, por los cuidados invisibles. Luego, pide perdón. Limpiar el corazón antes de orar es abrir el canal con el cielo. Dios resiste al orgulloso, pero se acerca al quebrantado. 4. El Salmo 35, en voz alta, no lo murmures. Declara cada versículo con convicción, como quien realmente cree que el cielo está escuchando. Algunas frases son verdaderos decretos espirituales. Ejemplo en Shon, como el tamo que se lleva el viento, y el ángel del Señor los haga huir. Repite las que más toquen tu corazón. Personaliza la oración. Donde David habla de enemigos, puedes visualizar aquello que está afectando tu casa. Peleas, enfermedades, confusión, adicciones, separaciones. 5. Ora por los nombres. Después de leer el Salmo,
Clama por el nombre de cada miembro de tu familia. Preséntalos uno por uno delante de Dios. Pide liberación, transformación, sanidad emocional, salvación. Declara que tu hogar pertenece al Señor y que ninguna maldición ni influencia maligna tendrá autoridad sobre él. El 6. Termina con alabanza. La última parte del Salmo 35 es una promesa de alabanza. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Cantan, agradece, como si la victoria ya fuera una realidad. Alabar en medio de la guerra espiritual es el sello de la fe que agrada a Dios. ¿Qué tipo de maldiciones combate este salmo? El Salmo 35 no es una oración cualquiera, es un clamor de auxilio contra las injusticias, los ataques ocultos y las persecuciones silenciosas. Es como una espada espiritual empuñada por quien ya no puede seguir sufriendo en silencio. Cuando David escribió este salmo, estaba siendo atacado por personas cercanas, traicionado por quienes había ayudado y se sentía rodeado por fuerzas que deseaban su ruina sin razón aparente. Del mismo modo, este salmo es extremadamente eficaz contra varios tipos de maldiciones espirituales que afectan a familias enteras y muchas veces pasan desapercibidas. Mira los principales tipos que combate. 1. Maldiciones de división familiar, hogares donde la paz ha sido reemplazada por discusiones constantes, malentendidos y distanciamientos dolorosos entre padres e hijos, entre hermanos, entre parejas. Muchas veces estas divisiones son causadas por fuerzas espirituales invisibles que se alimentan de viejas heridas y resentimientos. El Salmo 35 clama por una intervención divina para destruir estas barreras y restaurar los lazos familiares. Contiende, Señor, con los que contienden contra mí. Pelea contra los que me combaten. Este versículo muestra a Dios actuando directamente en defensa de quienes ya no logran mantener la unidad por sí solos. 2. Maldiciones de enfermedades recurrentes. Hay familias que viven bajo un ciclo extraño de enfermedades, aun cuando uno mejora, otro enferma. Problemas de salud inexplicables. Dolores que los médicos no identifican. Depresión que se arrastra por El Salmo 35 invoca el poder de Dios contra espíritus de opresión, enfermedades espirituales y ataques que afligen el cuerpo y la mente. Mi alma se alegrará en la salvación del Señor. Esta parte muestra que la salvación no es solo eterna, sino también sanidad, liberación y restauración. En esta vida entre maldiciones financieras y de escasez, cuando el esfuerzo no es recompensado. Cuando hay trabajo duro, pero el dinero desaparece como agua entre los dedos, puede haber una maldición financiera actuando. El Salmo 35 pide que el Señor confronte a los que traman el mal en secreto, y eso incluye ataduras invisibles que impiden la prosperidad y hacen que la familia nunca avance. Sean avergonzados y confundidos los que buscan quitarme la vida. Esta oración espiritual rompe cadenas que atan tus finanzas, tus sueños y tu crecimiento. 4. Maldiciones emocionales y espirituales, heredadas familias que cargan, generación tras generación. Miedo, inseguridad, culpa, rechazo y fracaso. Son dolores silenciosos que se esconden detrás de sonrisas, pero que corroen por dentro. El Salmo 35 revela el derecho de clamar a Dios por liberación de esas herencias emocionales tóxicas, aquellas que nadie ve, pero que determinan elecciones, alejan bendiciones y generan autosabotaje. Pero tú, Señor, no te alejes de mí. Despierta y levántate para defender mi causa. Este versículo es el clamor de quien ya no acepta vivir bajo el peso de traumas heredados y quiere romper con el ciclo del sufrimiento. 5. Maldiciones lanzadas por palabras. Las palabras tienen poder. Palabras de maldición, envidia, maldiciones y deseos de fracaso, incluso dichas en tono de broma, pueden convertirse en flechas espirituales. El Salmo 35 deshace
esas sentencias malignas y declara que la justicia de Dios es mayor que cualquier palabra de destrucción. Sean avergonzados los que se alegran de mi mal, y cúbranse de confusión. Es la respuesta de Dios para quien ha sufrido con calumnias, chismes, manipulaciones o maldiciones lanzadas sobre su nombre y su hogar. ¿Cómo fortalecer la fe mientras esperas la respuesta de Dios? Esperar no es fácil, especialmente cuando ya oraste, ya clamaste, ya lloraste, y nada parece suceder. El silencio de Dios puede sonar como abandono, pero en realidad es preparación. La fe verdadera no se prueba cuando todo va bien, se forja en medio de la espera, del silencio, de la duda y del dolor. Mientras clamas con el Salmo 35, quizás te preguntes, ¿será que Dios me escuchó? La respuesta es sí. Pero hey, un proceso entre el clamor y el milagro, y ese proceso requiere que fortalezcas tu fe cada día. Aunque aún no veas el resultado, aún alimenta la fe, no la ansiedad. La ansiedad nace cuando la mente intenta predecir lo que solo Dios puede controlar. Por eso, alimenta tu fe con la palabra. Lee el Salmo 35 a diario, en voz alta, no como un ritual, sino como un recordatorio. Estás en guerra, pero Dios es tu defensor. Todos mis huesos dirán, Señor, ¿quién como tú? Incluso en medio de la espera, declara, yo sé quién es mi Dios. 2. Haz de la oración un hábito, no un último recurso. No ores solo en momentos de desesperación. Haz de la oración tu rutina, tu práctica de guerra espiritual. El enemigo quiere que te rindas, pero cada vez que oras, aunque estés cansado, aunque estés frustrado, le estás diciendo al mundo espiritual, yo no suelto la mano de Dios. La oración diaria riega la fe, calma el alma y te mantiene firme mientras la respuesta aún no llega. 3. Aún rodéate de la verdad. No di la duda de los demás mientras esperas. Puede que algunas personas duden de tu fe. Pueden decir que estás perdiendo el tiempo, que nada cambiará. Aléjate de palabras que alimentan la incredulidad. La fe necesita ser protegida como una semilla en crecimiento. Cantaré al Señor, porque me ha hecho mucho bien. Concentrate en esto en sí. Dios ya te ha sostenido hasta aquí. No te va a abandonar ahora. 4. Recuerda las victorias pasadas. Acuérdate de todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Incluso si fue hace mucho tiempo. Esa memoria es un combustible espiritual. Quien ya vio el mar abrirse una vez, no teme enfrentarse a un nuevo desierto. Escribe en un cuaderno las respuestas de oración que ya has experimentado. Relee cada vez que la duda intente ocupar el lugar de la fe. 5. Sigue declarando victoria con autoridad aunque todo aún parezca igual. Sigue profetizando la liberación de tu hogar, la sanidad, la restauración, la prosperidad, el rescate. La fe no espera ver para creer. Cree antes de ver. Usa tus palabras como instrumento de guerra. Mi casa es libre. Mi familia pertenece a Dios. El ciclo de sufrimiento termina en mí. Esperar es difícil, pero es en la espera donde la fe madura. No es en el milagro donde uno crece, es en el proceso. Y el mismo Dios que te escuchó en la primera oración, ya está moviendo cielo y tierra para entregarte lo que te prometió en el tiempo justo, a su manera. ¿Cómo usar el Salmo 35? Como oración diaria de liberación para la familia? El Salmo 35 no es solo un texto bíblico, es un arma espiritual, una oración poderosa de quien ya llegó al límite y decidió clamar por justicia delante de Dios. Y cuando declaras este salmo en nombre de tu familia, estás tomando una posición ante, conviertes en intercesor, guerrero, guardián espiritual. Jehová. Muchos hogares están oprimidos por fuerzas invisibles, han conflictos constantes, falta de paz, enfermedades repetitivas, vicios que se arrastran por generaciones, frialdad emocional,
desánimo profundo, y lo más peligroso es que la mayoría lo trata como algo normal. Pero tú sabes que no es normal vivir bajo el peso constante de un ciclo de sufrimiento. Ahí es donde entra el Salmo 35, cuando lo usas como oración diaria. Estás rompiendo con patrones espirituales que han aprisionado a tu familia por años. Uno comienza declarando el Salmo con fe e intención antes que nada. Crea un ambiente de oración. Calma tu mente, cierra los ojos, respira profundo, luego empieza a leer el Salmo 35 en voz alta, como quien está hablando directamente con Dios. No tengas prisa, siente cada palabra. Cuando dices contiende, Señor, con los que contienden conmigo. Pelea contra los que me atacan. No estás simplemente recitando. Estás llamando al propio Dios para que luche por tu familia. 2. Personaliza la oración con los nombres de tu casa durante la lectura. Incluye los nombres de tus familiares. Di, por ejemplo, Señor, defiende mi hogar, protege a Juan, a María, a Lucas, aleja a los que nos rodean con intenciones ocultas. Rompe toda palabra maldita lanzada sobre mi casa. Esto transforma la oración en un clamor íntimo, directo y específico. Y Dios se mueve en oraciones con propósito. 3. Usa el Salmo como escudo cada mañana muy temprano. Antes de comenzar el día, declara pasajes clave del Salmo como protección espiritual. Sean avergonzados y confundidos los que buscan la ruina de mi familia. Sean como paja delante del viento, y el ángel del Señor los haga huir. Con esto, estás marcando territorio espiritual, blindando tu casa contra ataques que muchas veces no puedes ver. 4. Refuerza la fe con alabanza. Al final, el propio Salmo termina con adoración, y eso es fundamental. Después del clamor agradece, incluso antes de recibir la respuesta. Entonces mi alma se alegrará en el Señor, se regocijará en su salvación. Aunque todo aún parezca igual, alaba como quien ya ha recibido. La gratitud abre puertas espirituales que la queja jamás podría abrir. 5. Haz de esto un compromiso diario. La liberación no es, muchas veces, un evento instantáneo, es un proceso. Y ese proceso exige constancia. Por eso, separa cada día 10 minutos para esta oración con el Salmo 35. Haz de esto una rutina espiritual para tu hogar. Con el tiempo, notarás que el ambiente cambia a la paz. Regresa. Las discusiones disminuyen, se abren puerta. El peso desaparece, porque la palabra nunca regresa vacía. El Salmo 35 es un escudo una espada, un grito de auxilio y una declaración de victoria al mismo tiempo. Úsalo, decláralo, vívelo, y verás la liberación tocar cada rincón de tu hogar. A diferencia entre maldición y ciclo emocional espiritual no resuelto, no todo sufrimiento familiar es causado por una maldición. A veces, lo que está enfermando el alma de tu casa no es un hechizo ni una palabra maldita, sino un patrón emocional no sanado, un ciclo invisible que se repite de generación en generación. ¿Alguna vez has notado cómo ciertos dolores parecen madres que vivieron relaciones abusivas? Hijas que repiten la misma historia, padres que callan ante el dolor, e hijos que aprenden que los sentimientos deben ocultarse. Familias donde nadie se abraza, nadie conversa, nadie pide perdón, donde el silencio se volvió regla, y el amor una obligación. Esos patrones no son simples costumbres, son heridas emocionales que han sido internalizadas por tanto tiempo, que se convirtieron en parte de la identidad familiar. Maldición es lo que te ataca desde fuera. Ciclo emocional es lo que repites por dentro. Una maldición es algo que viene contra ti a una fuerza, palabra o influencia externa,
lanzada con la intención de destruir. Puede venir por envidia, brujería, maldiciones proferidas o incluso palabras dichas por alguien cercano. El Salmo 35, por ejemplo, es poderoso precisamente para romper esas cadenas externas. Pero el ciclo emocional es distinto. Silencio viene disfrazado de así somos en esta familia, pero en realidad es una repetición inconsciente de traumas no resueltos. Y lo peor se instala porque nunca fue cuestionado. Puede que haya sido víctima de ambos y ni siquiera lo sepas muchas veces. Quienes viven bajo una maldición también están atrapados en ciclos emocionales. Y uno alimenta al otro. La falta de sanidad emocional abre brechas espirituales. El miedo heredado, la culpa que nunca fue nombrada, la rabia reprimida, todo eso crea grietas por donde entra la opresión espiritual. Por eso, solo orar contra maldiciones externas no es suficiente. Es necesario mirar hacia adentro, enfrentar los patrones que heredaste y vienes repitiendo, no para culpar a tus padres o abuelos, sino para declarar, esto termina conmigo. La liberación comienza con la conciencia cuando identificas el ciclo, rompe su poder. Cuando entiendes que tu frialdad emocional no es quien eres, sino lo que aprendiste, comienzas a liberarte. Cuando te das cuenta de que tu dificultad para confiar no es solo espiritual, sino emocional, puedes pedirle a Dios una sanidad completa. La verdadera liberación abarca ambos niveles, espiritual y emocional. Y Dios quiere sanar los dos. Él no quiere solo romper las cadenas que te atan desde fuera. Quiere curar la herida que te sabotea desde dentro, la promesa de protección y justicia para quien ora con fe. Cuando todo parece perdido, cuando la injusticia grita más fuerte que la verdad, cuando tu hogar está sumido en dolores silenciosos, cuando el alma clama por auxilio y nadie más escucha, es ahí donde el Salmo 35 se revela como un escudo para los que confían en Dios. Este salmo no es solo una oración, es un clama desesperado, una súplica de alguien que ha sido herido injustamente, traicionado por aquellos que decía amar, atacado por enemigos ocultos. Es un reflejo fiel de lo que muchos sienten dentro de su propia casa: al abandono, ataques silenciosos, palabras que duelen, miradas que condenan. Pero la verdad que revela el Salmo 35 es simple y poderosa en Dios. Pelea por los que ya no tienen fuerzas. Y cuando la oración nace del dolor sincero y la fe verdadera, mueve todo el cielo en dirección a tu casa. La justicia divina no falla. Aunque tarde en llegar, hay momentos en los que sientes que Dios está en silencio, pero es en ese silencio donde Él está actuando. La Biblia dice: quedaos quietos y sabed que yo soy Dios. El Salmo 35 es una promesa de que la justicia no será olvidada. Aquellos que te hirieron serán confrontados por la propia mano de Dios, no con venganza humana, sino con restauración divina. Dios no devuelve el mal con la misma moneda. Él sana, expone, transforma y protege. Y esa es la justicia más poderosa de todas, la que no solo deshace el mal, sino que impide que vuelva a repetirse en fe. No es ausencia de miedo, es la decisión de seguir confiando. Orar con fe no es fingir que no tienes miedo, es doblar las rodillas, incluso con el corazón hecho pedazos. Es clamar por justicia, aunque creas que ya fuiste olvidado. Es seguir creyendo que tu familia aún puede ser liberada, aún puede ser sanada, aún puede volver a ser un hogar de paz. Y Dios escucha siempre. No importa cuántas noches lloraste, cuántas veces fuiste humillado, cuántos ataques silenciosos aguantaste. Cuando la oración es sincera, el cielo se mueve. El Salmo 35 es la voz de Dios diciéndote: no temas, yo estoy peleando por ti. El Salmo 35 no es un ritual, es un arma espiritual
Recitar este salmo no es superstición, es fe en acción. Declara en palabras espirituales lo que muchas veces no puedes expresar, en el dolor, el miedo, la necesidad de protección, el clamor por justicia. Cuando oras con el corazón entregado, Dios responde con promesa. Él envía ángeles para guardar tu hogar. En él rompe cadenas invisibles, Él silencia voces malignas, Él restaura lo que parecía perdido. Y cuando llegue la justicia menos, y llegará, mirarás hacia atrás y entenderás que el silencio de Dios era el sonido de la preparación, que la espera era la construcción de algo mayor, y que la oración que hiciste de rodillas se transformó en el milagro que alcanzó a toda tu familia. La fe que libera, protege y restaura. Tal vez hayas llegado hasta aquí en silencio, cansado, sintiendo que la lucha es solo tuya. Tal vez nadie sepa el peso que cargas. Pero hay una verdad que el Salmo 35 nos grita con ternura y autoridad. Dios sabe, Dios vean y Dios actúa. Este salmo no es solo un texto antiguo, sino una llave espiritual. Rompe cadenas invisibles, deshace lo que fue atado por generaciones, transforma hogares marcados por peleas, distanciamientos y resentimientos en refugios de paz. No importa si llevas años viviendo en un hogar en ruinas, no importa cuántas palabras malditas hayan sido lanzadas sobre tu familia. No importa si tú mismo ya pensaste en rendirte. Con Dios, la última palabra nunca es el dolor, es la sanidad, nunca es la maldición. Es la bendición en Israel. Salmo 35, como tu grito de liberación. Léelo en voz alta. Ora con fe, llama por el nombre de Dios con valentía, aunque sea entre lágrimas, porque cuando una persona decide luchar espiritualmente por su hogar, el infierno tiembla y el cielo se abre. Tú no estás solo. Tú no estás olvidada. Tu familia no está perdida. Hay un Dios que entra en las batallas que tú no puedes ganar solo, y cuando Él pelea por ti, ninguna prisión permanece cerrada. Ninguna maldición resiste. Ningún dolor es eterno. A partir de hoy, que este salmo sea tu oración de guerra, tu declaración de fe y la semilla de una nueva historia. Historia donde la bendición vence a la maldición, donde la fe vence al miedo, donde el amor lo vence